Imagina conducir a cientos de metros bajo el océano. Sobre tu cabeza descansan millones de toneladas de agua. No ves el mar. No escuchas las olas. No percibes la inmensa presión que intenta aplastar cada centímetro de la estructura que te rodea. Sin embargo, avanzas con total normalidad por una carretera perfectamente iluminada, segura y estable. Lo que para la mayoría de las personas parece una escena sacada de una película de ciencia ficción, es hoy una realidad. Y detrás de algunos de los proyectos más impresionantes del planeta, se encuentra una nación que ha llevado la ingeniería subterránea y submarina a niveles que pocos creían posibles: China. Pero aquí surge una pregunta fascinante. ¿Cómo es posible construir túneles gigantescos debajo del océano? ¿Cómo logran los ingenieros unir enormes estructuras de acero y hormigón en un entorno donde cualquier error puede provocar inundaciones catastróficas? ¿Y por qué algunos expertos occidentales han quedado sorprendidos por la velocidad y la escala con la que China está desarrollando estas obras? Quédate hasta el final porque hoy descubrirás los secretos detrás de algunas de las construcciones más extraordinarias del siglo XXI. Verás tecnologías capaces de perforar montañas submarinas, máquinas gigantes que parecen sacadas del futuro y métodos tan precisos que un error de apenas unos milímetros podría comprometer proyectos valorados en miles de millones de dólares. Y antes de comenzar, si te apasionan las megaestructuras, la ingeniería extrema y las tecnologías que están transformando el mundo, suscríbete ahora mismo al canal. Cada semana exploramos proyectos que rara vez aparecen en los medios tradicionales y analizamos cómo las grandes potencias están redefiniendo el futuro. Al suscribirte no solo apoyas nuestro trabajo, sino que también te aseguras de no perderte los documentales más impactantes sobre innovación, infraestructura y desarrollo tecnológico global. Durante miles de años, los océanos representaron barreras naturales prácticamente infranqueables. Las civilizaciones dependían de embarcaciones, puertos y condiciones climáticas favorables para conectar regiones separadas por el agua. Incluso con la llegada de la revolución industrial, cruzar grandes bahías o estrechos seguía siendo un desafío complejo y costoso. Sin embargo, a medida que las economías crecieron y las ciudades comenzaron a expandirse, surgió una necesidad urgente: conectar territorios separados por el mar de manera más rápida, segura y eficiente. Los puentes fueron durante mucho tiempo la solución preferida. Pero los puentes tienen limitaciones. Deben soportar fuertes vientos, tormentas, terremotos y el paso constante de embarcaciones. Además, en algunas zonas la profundidad del agua o las condiciones geológicas hacen prácticamente imposible construir estructuras elevadas. Fue entonces cuando los ingenieros comenzaron a mirar hacia abajo. En lugar de intentar cruzar por encima del agua, decidieron atravesarla por debajo. La idea parecía descabellada. Después de todo, construir un túnel bajo una montaña ya es una tarea monumental. Hacerlo debajo del océano introduce desafíos completamente diferentes: presiones extremas, filtraciones constantes, sedimentos inestables, corrientes impredecibles, riesgos sísmicos y un acceso limitado para reparaciones de emergencia. Aún así, el ser humano persistió. Década tras década, los avances tecnológicos permitieron desarrollar métodos cada vez más sofisticados para construir túneles submarinos. Lo que comenzó como proyectos experimentales se convirtió en una disciplina de ingeniería altamente especializada. Hoy, China se encuentra entre los países que más han apostado por esta tecnología. La razón es simple. China posee una enorme población concentrada en regiones costeras. Sus principales centros industriales dependen del transporte rápido de mercancías. Además, muchas de sus ciudades están separadas por bahías, ríos gigantescos y extensas zonas marítimas. Conectar estos puntos mediante puentes no siempre resulta viable. Por ello, los túneles submarinos se han convertido en piezas fundamentales de la estrategia de infraestructura del país. Sin embargo, construir uno de estos gigantes ocultos bajo el agua requiere años de planificación. Mucho antes de que aparezca la primera excavadora, comienza una fase extremadamente compleja de estudios e investigaciones.
Los ingenieros deben comprender exactamente qué existe debajo del fondo marino. Y eso es mucho más difícil de lo que parece. Para lograrlo, barcos especializados recorren la zona utilizando sistemas de sonar de alta precisión capaces de mapear el terreno submarino en 3 dimensiones. Estos equipos generan modelos digitales detallados que permiten identificar depresiones, formaciones rocosas, fallas geológicas y posibles obstáculos. Posteriormente se realizan perforaciones de exploración. Grandes plataformas extraen muestras del suelo y de las capas rocosas situadas a decenas de metros bajo el lecho marino. Estas muestras son analizadas en laboratorios para determinar su resistencia, composición y comportamiento bajo presión. Cada dato resulta esencial. Una pequeña variación en la densidad del suelo puede modificar completamente el diseño del proyecto. Pero el terreno no es el único factor importante. Los expertos también estudian las corrientes marinas, las mareas, la actividad sísmica y los ecosistemas presentes en la zona. De hecho, las evaluaciones ambientales se han convertido en uno de los componentes más importantes de cualquier gran proyecto moderno. Las autoridades exigen estudios detallados sobre el impacto potencial en especies marinas, arrecifes, zonas de reproducción y rutas migratorias. En muchos casos, se desarrollan programas especiales para minimizar el ruido submarino generado por la construcción, ya que ciertas especies son extremadamente sensibles a las vibraciones. Algunas iniciativas incluso incluyen la creación de arrecifes artificiales para compensar posibles alteraciones del ecosistema. Solo después de años de análisis, simulaciones y revisiones regulatorias se aprueba la construcción. Y es entonces cuando comienza el verdadero desafío. ¿Cómo se construye físicamente un túnel debajo del mar? La respuesta depende de las condiciones específicas de cada proyecto. Existen varios métodos, pero uno de los más impresionantes es conocido como el método de tubos sumergidos. A simple vista parece una idea imposible. Los ingenieros fabrican enormes secciones del túnel en tierra firme. Cada una de estas piezas puede medir más de 200 metros de longitud y pesar decenas de miles de toneladas. Imagina un edificio de varios pisos acostado horizontalmente. Ese es aproximadamente el tamaño de una sola sección. Dentro de cada módulo se encuentran los futuros carriles de circulación, sistemas eléctricos, conductos de ventilación, rutas de emergencia y espacios destinados a mantenimiento. Todo debe construirse con una precisión extraordinaria. Una vez terminada la fabricación, comienza una de las operaciones más delicadas de toda la ingeniería moderna. Las gigantescas secciones son transportadas flotando sobre el agua. Remolcadores especializados las guían lentamente hasta el lugar exacto donde serán instaladas. Mientras tanto, en el fondo marino, enormes dragas ya han excavado una zanja perfectamente alineada. La tolerancia al error es mínima. Cuando llega el momento crucial, equipos de posicionamiento guiados por GPS, sensores láser y sistemas acústicos comienzan el descenso. Centímetro a centímetro, metro tras metro. Las estructuras son hundidas lentamente hasta alcanzar la posición exacta prevista por los ingenieros. Lo extraordinario es que muchas veces deben alinearse con otras secciones ya instaladas a cientos de metros de distancia. Un pequeño desajuste podría generar filtraciones o comprometer la estabilidad estructural. Por eso, cada movimiento es supervisado en tiempo real por decenas de especialistas. Cuando finalmente 2 secciones se encuentran, comienza una operación todavía más delicada. Las juntas deben sellarse completamente para impedir cualquier entrada de agua. Y aquí es donde la ingeniería alcanza niveles asombrosos de precisión. Las uniones entre segmentos representan uno de los mayores desafíos de toda la obra. Aunque desde el exterior parezca que simplemente se juntan 2 enormes bloques de hormigón, la realidad es mucho más compleja. Los ingenieros utilizan sistemas especiales de juntas flexibles fabricadas con materiales capaces de soportar décadas de presión constante, movimientos sísmicos y cambios de temperatura sin perder su capacidad de sellado. Una vez que las secciones quedan conectadas, se eliminan las barreras temporales instaladas en sus extremos.
Por primera vez, el agua queda completamente aislada y se forma un único conducto continuo bajo el océano. Sin embargo, la instalación no termina ahí. Para evitar que la estructura tienda a flotar debido al empuje del agua, enormes cantidades de arena, grava y rocas son colocadas encima del túnel. Esta capa protectora no solo proporciona estabilidad adicional, sino que también protege la estructura frente a posibles impactos provocados por anclas, corrientes o movimientos del fondo marino. A simple vista, desde la superficie, nadie podría imaginar que debajo de las aguas existe una gigantesca obra de ingeniería capaz de transportar miles de vehículos diariamente. Pero el método de tubos sumergidos no siempre es posible. Existen zonas donde las corrientes son demasiado fuertes. Otras presentan profundidades extremas. Algunas poseen formaciones geológicas tan complejas que resulta imposible instalar segmentos prefabricados con seguridad. En esos casos entra en escena una tecnología aún más impresionante: la tuneladora gigante, conocida internacionalmente como TBM. Por sus siglas en inglés, esta máquina es considerada por muchos como una de las mayores maravillas de la ingeniería moderna. Al observar una TBM por primera vez, resulta difícil creer que haya sido construida por seres humanos. Su tamaño es comparable al de un edificio de varios pisos. Algunas versiones superan los 100 metros de longitud total. Su peso puede alcanzar miles de toneladas. Y su misión es extraordinaria: perforar montañas, atravesar ríos y abrir túneles bajo el océano mientras instala simultáneamente la estructura permanente. En esencia, funciona como una fábrica subterránea móvil. En la parte frontal se encuentra el cabezal de corte. Se trata de una gigantesca rueda metálica equipada con discos de acero especialmente diseñados para triturar roca y suelo. Cuando comienza a girar, genera una fuerza colosal. Las rocas son fracturadas y el material excavado es transportado automáticamente hacia la parte trasera de la máquina mediante sistemas de cintas transportadoras. Pero perforar es solo una parte del proceso. La verdadera genialidad aparece detrás del cabezal. Mientras la máquina avanza, posteriormente, sistemas de inyección rellenan cualquier espacio vacío entre el revestimiento y el terreno circundante. De esta manera, el túnel queda estabilizado casi de inmediato. Todo ocurre de forma continua. Excavar, instalar, sellar, avanzar, una y otra vez. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En algunos proyectos, las tuneladoras avanzan durante meses sin ver la luz del sol. Mientras tanto, cientos de ingenieros supervisan constantemente cada parámetro operativo: presión, temperatura, consumo energético, velocidad de rotación, estado de los sistemas hidráulicos. Cualquier anomalía puede representar un riesgo significativo. Y cuando hablamos de túneles submarinos, el margen para errores es prácticamente inexistente. Un fallo en el equilibrio de presión podría permitir la entrada de agua a niveles extremadamente peligrosos. Por eso, muchas de las TBM utilizadas en grandes proyectos chinos incorporan sistemas automatizados capaces de realizar miles de mediciones por segundo. La inteligencia artificial también comienza a desempeñar un papel cada vez más importante. Algoritmos avanzados analizan datos en tiempo real para anticipar posibles problemas antes de que se conviertan en amenazas reales. Este nivel de automatización ha contribuido a aumentar la eficiencia y la seguridad de algunos de los proyectos más ambiciosos del mundo. Y precisamente aquí es donde muchos observadores internacionales comenzaron a prestar atención. Durante décadas, Europa y Japón fueron considerados líderes absolutos en la construcción de túneles complejos. Sin embargo, el crecimiento acelerado de la infraestructura china cambió el panorama. A medida que el país acumulaba experiencia en cientos de proyectos ferroviarios, carreteras, puertos y corredores logísticos, sus capacidades de ingeniería comenzaron a expandirse rápidamente. Lo que inicialmente era una transferencia tecnológica terminó convirtiéndose en innovación propia. Hoy, algunas de las tuneladoras más avanzadas del planeta son diseñadas y fabricadas en China. Muchas han establecido récords de diámetro, profundidad y velocidad de excavación.
Este desarrollo ha generado interés entre expertos de todo el mundo, que observan cómo el país ha conseguido ejecutar proyectos de enorme complejidad en plazos que anteriormente parecían imposibles. Pero incluso las poderosas tuneladoras tienen límites. Existen formaciones geológicas tan duras que obligan a recurrir a métodos mucho más tradicionales. Uno de ellos es la perforación y voladura. Se trata de una técnica utilizada desde hace más de un siglo. Aunque pueda parecer antigua, sigue siendo indispensable en determinados escenarios. El procedimiento comienza con la perforación de decenas de agujeros en la roca. Cada uno es cuidadosamente calculado por especialistas. Posteriormente se introducen explosivos en posiciones estratégicas. La secuencia de detonación se programa con extrema precisión. El objetivo no es simplemente destruir la roca. La meta consiste en fragmentarla de forma controlada para minimizar vibraciones y daños colaterales. Cuando todo está listo, las zonas de trabajo son evacuadas. Los sistemas de seguridad son revisados varias veces. Y finalmente se produce la explosión. Durante unos segundos, enormes cantidades de energía son liberadas. La roca se fractura, el terreno retrocede, y el túnel avanza algunos metros más. Después comienza el trabajo de limpieza. Los fragmentos son retirados. Se inspecciona la estabilidad del área, y se instalan sistemas temporales de soporte. Solo entonces puede iniciarse el siguiente ciclo. Aunque este método resulta eficaz en ciertas condiciones, presenta limitaciones importantes para proyectos submarinos. Las vibraciones generadas pueden afectar estructuras cercanas. También existe el riesgo de alterar ecosistemas marinos sensibles. Por ello, suele utilizarse principalmente en zonas montañosas o terrenos secos donde otras tecnologías no son viables. Sin embargo, hay situaciones todavía más extremas. Escenarios donde ni los tubos sumergidos, ni las tuneladoras gigantes, ni las voladuras ofrecen una solución adecuada. Es entonces cuando los ingenieros recurren a métodos de excavación tradicional adaptados específicamente para entornos submarinos. Estas operaciones exigen niveles extraordinarios de paciencia, experiencia y control técnico. La construcción suele comenzar con enormes pozos verticales que conectan la superficie con la futura profundidad del túnel. A través de estos accesos se transportan trabajadores, maquinaria, materiales y equipos de emergencia. Cada metro excavado representa una batalla contra la presión del agua y las complejidades geológicas ocultas bajo el lecho marino. Pero si algo ha demostrado la historia de la ingeniería es que los desafíos más difíciles suelen producir las innovaciones más extraordinarias. Y en las próximas décadas, la carrera por construir túneles más largos, más profundos y más seguros parece estar apenas comenzando. Porque lo que China y otras potencias están desarrollando actualmente podría cambiar para siempre la forma en que las personas se desplazan alrededor del planeta. Y lo más sorprendente es que algunos de los proyectos actualmente en planificación superan cualquier cosa construida hasta ahora. A medida que los túneles submarinos se vuelven más largos y complejos, la verdadera pregunta ya no es si es posible construirlos, sino hasta dónde puede llegar la ingeniería moderna. Durante décadas, muchos expertos consideraron que existían límites prácticamente infranqueables. La profundidad del agua, la presión extrema y los riesgos geológicos parecían establecer una frontera natural para este tipo de proyectos. Sin embargo, los avances tecnológicos de los últimos años han comenzado a desafiar esas antiguas creencias. Hoy, algunas de las obras más ambiciosas del planeta están siendo diseñadas para soportar condiciones que hace apenas una generación habrían sido consideradas imposibles. Pero para comprender la magnitud de estos desafíos, primero debemos entender a qué se enfrentan realmente los ingenieros cuando trabajan bajo el océano. A diferencia de una carretera convencional, donde cualquier problema puede ser detectado rápidamente, un túnel submarino opera en un entorno hostil las 24 horas del día. La presión nunca desaparece. La humedad nunca desaparece. La corrosión nunca desaparece. Y cualquier pequeña falla puede convertirse en una amenaza seria si no se detecta a tiempo.
Por esa razón, los sistemas de seguridad incorporados en los túneles modernos son extraordinariamente sofisticados. Muchos de ellos funcionan como verdaderas ciudades inteligentes ocultas bajo el mar. Miles de sensores distribuidos a lo largo de toda la estructura recopilan información constantemente. Miden vibraciones. Controlan deformaciones microscópicas. Registran cambios de temperatura. Detectan niveles de humedad. Analizan concentraciones de gases. Y supervisan la calidad del aire en tiempo real. Toda esta información es enviada a centros de control operativos que funcionan día y noche. En estos centros, equipos de ingenieros observan enormes pantallas donde se muestran datos provenientes de cada rincón del túnel. Gracias a sistemas avanzados de monitoreo, incluso una pequeña variación estructural puede ser identificada mucho antes de que represente un problema. En cierto modo, estos túneles son capaces de vigilarse a sí mismos. Sin embargo, la tecnología por sí sola no basta. Los planes de emergencia constituyen otra parte fundamental del diseño. Cuando una persona atraviesa un túnel submarino, rara vez piensa en lo que ocurriría si surgiera un incendio, una avería mecánica o una evacuación masiva. Pero los ingenieros sí lo hacen. De hecho, dedican años enteros a estudiar escenarios extremos. Muchos túneles modernos incorporan galerías de evacuación independientes. Estas rutas permiten que los usuarios abandonen rápidamente la zona principal en caso de emergencia. Además, existen sistemas de ventilación capaces de controlar el movimiento del humo durante un incendio, manteniendo rutas de escape seguras para los ocupantes. Las cámaras de vigilancia operan de forma permanente. Los sensores térmicos identifican anomalías. Los sistemas de comunicación permiten transmitir instrucciones en cuestión de segundos. Y los equipos de respuesta pueden movilizarse inmediatamente desde puntos estratégicamente distribuidos. Todo esto ocurre detrás de escena. La mayoría de los usuarios nunca llega a verlo. Y precisamente ese es el objetivo. Cuando la ingeniería funciona correctamente, pasa desapercibida. Lo que las personas perciben es simplemente un viaje rápido, cómodo y seguro. Pero detrás de cada trayecto existe una gigantesca red de sistemas trabajando constantemente. Ahora bien, construir el túnel es solo el comienzo. Mantenerlo operativo durante décadas representa un desafío igualmente complejo. Algunas de estas infraestructuras están diseñadas para funcionar durante más de 100 años. Eso significa que deben resistir generaciones enteras de uso continuo. Miles de millones de vehículos. Millones de pasajeros. Condiciones climáticas cambiantes. Posibles terremotos. Y la acción permanente de uno de los elementos más destructivos para cualquier estructura, el agua salada. La corrosión es uno de los enemigos más peligrosos de las construcciones marítimas. Por ello, los materiales utilizados deben superar exigentes pruebas de resistencia. Los aceros especiales reciben tratamientos avanzados. Los hormigones son formulados específicamente para soportar ambientes altamente agresivos. Y cada componente crítico es diseñado con múltiples capas de protección. Incluso así, los programas de mantenimiento nunca se detienen. Equipos especializados recorren regularmente las instalaciones, inspeccionan revestimientos, analizan juntas, revisan sistemas eléctricos, verifican equipos de ventilación y evalúan cada detalle susceptible de desgaste. Algunas inspecciones utilizan robots autónomos. Estos dispositivos pueden acceder a zonas difíciles o potencialmente peligrosas para los trabajadores humanos. Equipados con cámaras de alta resolución, sensores láser y sistemas de inteligencia artificial, son capaces de detectar fisuras diminutas que resultarían invisibles a simple vista. Lo que estamos viendo es una transformación profunda de la ingeniería civil. Las megaestructuras ya no son simples construcciones estáticas. Se están convirtiendo en sistemas inteligentes capaces de recopilar información, adaptarse a condiciones cambiantes y optimizar continuamente su funcionamiento. Y esta evolución está impulsando proyectos cada vez más ambiciosos.
Algunos expertos creen que los túneles submarinos desempeñarán un papel fundamental en las redes de transporte del futuro. Las grandes áreas metropolitanas continúan creciendo. Las necesidades logísticas aumentan constantemente. Y la presión sobre la infraestructura existente se vuelve cada vez más intensa. En muchas regiones, los túneles ofrecen ventajas que otras soluciones simplemente no pueden proporcionar. No interfieren con el tráfico marítimo. Ocupan menos espacio visual. Reducen la exposición a fenómenos meteorológicos extremos. Y pueden integrarse eficientemente en corredores de transporte de alta capacidad. Por estas razones, numerosos países están invirtiendo miles de millones de dólares en nuevas conexiones subterráneas y submarinas. La competencia tecnológica también se intensifica. Cada nuevo proyecto sirve como laboratorio para desarrollar materiales más resistentes, sistemas más inteligentes y métodos constructivos más eficientes. Lo interesante es que muchas de estas innovaciones terminan beneficiando otros sectores. Las tecnologías desarrolladas para túneles submarinos encuentran aplicaciones en minería, energía, transporte ferroviario, exploración geológica e incluso proyectos espaciales. La historia demuestra que las grandes obras de infraestructura suelen generar avances que van mucho más allá de su propósito original. Y eso nos lleva a una cuestión fascinante. ¿Qué viene después? Porque si observamos la velocidad con la que la ingeniería ha evolucionado durante las últimas décadas, resulta evidente que todavía estamos lejos de alcanzar el límite de nuestras capacidades. Los proyectos actualmente en estudio apuntan hacia profundidades mayores, distancias más largas, métodos de construcción más rápidos y sistemas completamente automatizados. Lo que hoy parece extraordinario podría convertirse en algo común para las próximas generaciones, tal como ocurrió con los ferrocarriles, los puentes colgantes o los rascacielos. En su momento, todas esas obras parecían imposibles. Hoy forman parte del paisaje cotidiano. Y quizá ocurra exactamente lo mismo con los túneles submarinos gigantes. Estructuras ocultas que permanecen fuera de nuestra vista, pero que transforman silenciosamente la manera en que el mundo se conecta. Y lo más sorprendente es que muchas de las innovaciones que harán posible esa nueva era ya están siendo desarrolladas en este preciso momento. Lo que veremos en los próximos años podría redefinir por completo nuestra relación con los océanos, las distancias y la movilidad global. Pero aún queda una última parte de esta historia. Una parte que revela por qué estas obras representan mucho más que simples proyectos de ingeniería. Porque detrás de cada túnel existe una visión mucho más grande, la capacidad humana de desafiar límites que alguna vez parecieron inquebrantables. A lo largo de la historia, las civilizaciones han sido recordadas por las obras que construyeron. Las pirámides de Egipto, la Gran Muralla China, los acueductos romanos, los canales que transformaron el comercio mundial. Cada una de estas estructuras representó mucho más que piedra, acero concreto. Fueron símbolos de la capacidad humana para superar obstáculos aparentemente imposibles. Los túneles submarinos pertenecen a esa misma categoría. Son monumentos modernos a la innovación. Pero existe una diferencia importante. A diferencia de las grandes construcciones del pasado, estas maravillas permanecen ocultas. Millones de personas cruzan diariamente por debajo de océanos, bahías y ríos sin siquiera imaginar la extraordinaria complejidad que existe a su alrededor. Mientras los vehículos avanzan por carreteras perfectamente iluminadas, toneladas de agua descansan silenciosamente sobre sus cabezas. La mayoría nunca piensa en ello. Y quizás esa sea la prueba definitiva del éxito de la ingeniería. Cuando una obra es tan segura y eficiente que deja de llamar la atención. Sin embargo, detrás de esa aparente simplicidad existe una combinación impresionante de ciencia, tecnología, planificación y experiencia acumulada durante décadas. Cada centímetro de un túnel submarino es el resultado de miles de decisiones cuidadosamente calculadas. Cada material ha sido seleccionado tras innumerables pruebas. Cada procedimiento ha sido perfeccionado mediante años de investigación. Cada sistema de seguridad ha sido diseñado para anticipar escenarios que probablemente nunca ocurrirán.
Y aún así, deben estar preparados. Porque en el mundo de las megaestructuras, la prevención siempre es más importante que la reacción. Eso explica por qué los proyectos modernos requieren la colaboración de expertos de múltiples disciplinas. Ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, especialistas en geología, oceanógrafos, expertos ambientales, analistas de datos, programadores, equipos de seguridad y cientos de profesionales más. Todos trabajan juntos para resolver problemas que pocas generaciones atrás habrían parecido imposibles. En muchos sentidos, los túneles submarinos representan uno de los mayores ejemplos de cooperación tecnológica jamás alcanzados por la humanidad. Y mientras algunas personas observan únicamente la magnitud física de estas construcciones, otros ven algo aún más importante. Ven una ventana hacia el futuro. Porque las tecnologías desarrolladas para construir bajo el océano están ayudando a impulsar avances en múltiples industrias. Los sistemas de monitoreo inteligente evolucionan constantemente. Los materiales de alta resistencia continúan mejorando. La automatización alcanza niveles cada vez más sofisticados. La inteligencia artificial se integra en procesos críticos. Los robots realizan tareas antes reservadas exclusivamente a los seres humanos. Todo esto forma parte de una transformación mucho más amplia. Una transformación que está redefiniendo la ingeniería moderna. Y precisamente por eso muchos expertos consideran que estamos entrando en una nueva era de infraestructura inteligente. Una era en la que las grandes obras no solo serán capaces de soportar enormes cargas, sino también de recopilar información, diagnosticar problemas y adaptarse continuamente a las condiciones del entorno. Imagina túneles capaces de detectar automáticamente daños microscópicos, puentes que monitorean su propia estabilidad en tiempo real, redes de transporte que optimizan su funcionamiento mediante inteligencia artificial. Sistemas completamente conectados que mejoran la seguridad y reducen los costos de mantenimiento. Lo que hace apenas unos años parecía futurista, ya está comenzando a convertirse en realidad. Y los túneles submarinos se encuentran entre los mejores ejemplos de esta evolución. Por supuesto, todavía existen enormes desafíos. Las profundidades extremas siguen representando dificultades importantes. Las condiciones geológicas impredecibles continúan poniendo a prueba a los ingenieros. Los costos de construcción permanecen entre los más elevados de cualquier proyecto de infraestructura. Y los estándares de seguridad son cada vez más exigentes. Pero la historia demuestra que la humanidad rara vez se detiene frente a los desafíos. Cada obstáculo suele convertirse en una oportunidad para innovar. Cada limitación impulsa nuevas soluciones. Cada problema genera avances que terminan beneficiando a toda la sociedad. Y eso es exactamente lo que estamos observando en el desarrollo de los túneles submarinos modernos. Lo que comenzó como una idea casi imposible se ha transformado en una realidad cotidiana para millones de personas. Sin embargo, quizá lo más impresionante no sea lo que ya se ha construido. Quizá lo más impresionante sea lo que aún está por venir. Los proyectos que actualmente se encuentran en fase de planificación prometen conectar regiones que durante siglos permanecieron separadas por barreras naturales. Algunos buscan reducir trayectos de varias horas a apenas unos minutos. Otros pretenden fortalecer corredores económicos estratégicos. Y varios podrían convertirse en las obras de ingeniería subterránea más ambiciosas jamás realizadas. Si estos proyectos tienen éxito, las próximas décadas podrían marcar una transformación comparable a la revolución ferroviaria o al nacimiento de la aviación comercial. Las distancias continuarán reduciéndose. La conectividad seguirá aumentando. Y la infraestructura global alcanzará niveles de integración sin precedentes. Todo ello gracias a estructuras que permanecen invisibles para la mayoría de las personas. Ocultas bajo las aguas. Protegidas por capas de roca, acero y hormigón, funcionando silenciosamente día tras día. Mientras tanto, sobre la superficie, la vida continúa con normalidad. Los barcos navegan, las ciudades crecen, las economías prosperan,
Y millones de personas cruzan estos gigantes ocultos sin detenerse a pensar en la extraordinaria hazaña tecnológica que existe bajo sus pies. Quizá esa sea la verdadera grandeza de la ingeniería. No solo construir estructuras impresionantes, sino crear soluciones que mejoren la vida de las personas de forma tan eficiente que terminen integrándose naturalmente en el mundo cotidiano. Y cuando observamos algunos de los túneles submarinos más avanzados construidos en China y en otras regiones del planeta, resulta evidente que estamos contemplando mucho más que simples obras de infraestructura. Estamos viendo el resultado de siglos de conocimiento acumulado, la unión entre ciencia y creatividad, la capacidad humana para transformar lo imposible en realidad, y la demostración de que, incluso frente a los mayores desafíos de la naturaleza, la innovación continúa encontrando caminos donde antes parecía no existir ninguno. Porque bajo las aguas oscuras donde la luz apenas logra penetrar, la humanidad ha construido auténticas autopistas hacia el futuro. Y todo indica que esta extraordinaria historia apenas está comenzando. Si disfrutaste este documental y te apasionan las megaestructuras, las tecnologías del futuro y los proyectos que están cambiando el mundo, suscríbete ahora mismo al canal. Cada nueva suscripción nos permite seguir investigando, produciendo y compartiendo documentales de alta calidad sobre ingeniería, innovación y desarrollo global. Además, al suscribirte formarás parte de una comunidad apasionada por descubrir cómo las grandes ideas están transformando nuestro planeta. Déjanos también tu opinión en los comentarios. ¿Te atreverías a conducir a kilómetros de distancia bajo el océano? ¿Crees que veremos túneles aún más largos y profundos durante nuestra vida? Queremos conocer tu respuesta. Gracias por acompañarnos hasta el final.